Buenos días, estimados estudiantes. En este video les voy a explicar un poco la parte de los cálculos, es la asesoría de los cálculos de la práctica de gravimetría. Y se lo voy a explicar por el método por lo que ustedes ya conocen de estequiometría, ¿vale? Si ustedes utilizan otro método que les hayan enseñado para hacer los cálculos en la clase, es igualmente válido. Mientras el resultado esté correcto, no hay ningún problema. Se lo voy a explicar con estequiometría porque me parece que es la manera más intuitiva de aprenderlo. Entonces es muy sencillo aprenderlo, no necesita memorizar fórmula ni nada, simplemente ponerle como el sentido común y el conocimiento que ustedes ya tienen de estequiometría. ¿Vale? Bueno, para ponernos en contexto, la idea es que recordar lo que hicimos en el experimento. En el experimento se les dio una muestra de un sulfato de hierro y amonio, y a unos grupos se les dio sulfato de hierro, sulfato férrico amoniacal dodecahidratado. Y presten atención al férrico, o sea, queremos decir que el estado de oxidación del hierro está en +3. A uno se les dio ese y hicieron su experimento a partir de él. Otros de ustedes se les dio sal de moro o sulfato ferroso amoniacal hexahidratado. En ambos casos se realizó el tratamiento de la muestra para obtener el óxido de hierro, el Fe2O3. ¿Listo? ¿Por qué es importante tener presente de dónde partimos? Porque de acuerdo a lo que nosotros pesamos una cantidad exacta en la balanza analítica de la muestra, que en nuestro caso fue uno de estos dos compuestos, pero que perfectamente podía haber sido una muestra de suelo, unos ciertos gramos de un suelo, de una tierra, o bien podría haber sido unos gramos de un tejido humano o animal, o bien podría haber sido de un imán, de un pedazo de imán, que queremos saber el porcentaje de hierro que tenga, o bien podría haber sido de una puntilla, que digamos queremos saber qué porcentaje de hierro tenía. Para nuestra práctica y para efectos de facilitar el procedimiento y hacerlo en un tiempo corto, digamos, pues utilizamos una sal que tuviera hierro, una de estas dos sales, y que se solubilizara inmediatamente, estuviera en contacto con el agua. Pero no va a ser así si tuviéramos un pedazo de un tejido, digamos de un hígado, pues eso no se va a solubilizar así como pues solamente echarle agua y se disolvió. Y lo mismo si tenemos un clavo o un pedazo de tierra, nosotros no, con echarle agua no se disuelve. Entonces, la ventaja que tenemos en la medida en que lo hicimos pues, de una manera rápida, pedagógica, simplemente para que entiendan el concepto de gravimetría, fue que tomamos una cantidad exacta de una muestra que conocemos su composición, ¿sí? Conocemos pues que el sulfato férrico amoniacal dodecahidratado pues tiene esta fórmula y pues sabemos el peso molecular fácilmente. O si utilizamos la sal de Mohr, pues también tenemos una fórmula muy definida química con un peso molecular muy definido y muy sencillo. Entonces, en la medida que tenemos esos pesos moleculares y que nuestra muestra sabemos exactamente cuál es, pero nos va a quedar muy fácil calcular un porcentaje de error, porque sabemos en teoría con cuánto iniciamos exactamente y cuánto tuvimos al final de óxido de hierro. No así si, por ejemplo, tuviéramos el suelo, que nos mandan a analizar un suelo, un pedazo de tierra, nos llega, qué sé yo, una bolsa con tierra, y nos dicen queremos saber el contenido de hierro de esa tierra. Entonces, pues ahí no tenemos un teórico, si simplemente lo medimos y decimos, mire, el porcentaje de hierro de esta tierra es del 3% o 3,2%. No sabemos ni de qué composición de hierro, si es sulfato de hierro, si es o alguna otra sal de hierro, si es hierro, pero hierro en estado cero, pues, metálico. No sabemos, simplemente le podemos decir tanto de hierro, de cuál sal de hierro, no sabemos. Por lo tanto, tampoco sabemos cuánto en teoría debería haber, no podemos calcular un porcentaje de error, decir, está con el 2% de error. No, porque no hay un teórico contra el que compararlo, simplemente una tierra y tenemos que hacer nuestro experimento tan bien hecho que ese valor que entreguemos pues tenga la mínima incertidumbre, pero que no sabemos, no está posible compararlo con un valor teórico o con un valor exacto que sí sabemos que tiene. Bueno, no en principio. ¿Listo? Lo mismo si fuera un pedazo de un tejido, ¿no? Nos da un pedazo de hígado y pues, al final decimos, mire, el contenido de hierro que teníamos en esa muestra que nos entregó fue del, no sé, de 12 partes por millón, 12 partes por millón, o del 0.012%, 0.012% de hierro en esa muestra que nos entregó. ¿Y cuánto debería tener? No sabemos. O sea, es una muestra a la que nosotros le medimos hierro, pero no hay un teórico, salvo que pues la muestra tuviera un certificado pues, de que el contenido de hierro teórico es tanto y contra ese lo compararíamos, o la muestra de la tierra, del suelo, o de la mina, digamos, de donde quieren sacar el hierro, pues tuvieran ya ellos definido exactamente cuánto tiene. Pues ahí sí tendríamos un teórico para hacer el cálculo y decir tanto porcentaje de error o tanto de recuperación. Pero normalmente en la muestra real no tenemos esa información.
Bien, pero en nuestro laboratorio, en nuestra plática, sí la tenemos, sí sabemos con cuánto exactamente iniciamos. Siempre pesamos la muestra. Entonces pesamos de muestra esa cantidad que ustedes obtuvieron de la balanza cuando pesaron lo que en la guía les decía que era pese 1.1230 gramos de la muestra, ¿no? Del sulfato ferroso amoníacal hexahidratado o del sulfato férrico amoníacal dodecahidratado, del que hayan pesado. Yo les dije, en ambos casos pesan la misma cantidad, o sea, una cantidad cercana a 1.1230. No quiere esto decir que 1.1230 gramos es el peso teórico. No, 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 no. El peso real, el peso de la muestra, es el que ustedes hayan pesado al momento de intentar pesar ese 1.1230. Si cuando lo intentaron pesar se les fue más y pesaron 1.1418, pues ese es el valor de la muestra, 1.1418 gramos. Y sobre ese es que vamos a trabajar. Y de otra forma, y en sentido opuesto, si pesaron menos cantidad, decía pese 1.1230 y pesaron 1.1148, no hay problema, ese es su valor de muestra inicial, ¿sí? Y con ese vamos a hacer los cálculos, tanto los cálculos de cuánto en teoría deberíamos haber obtenido, el valor teórico, o los cálculos de cuánto en realidad obtuvimos cuando hicimos el procedimiento químico de determinar y de precipitar solamente el hierro que hubiera en esa muestra. Entonces, si la muestra era de un suelo, pues vamos a hacer un procedimiento como el que realizamos, un proceso de digestión, un proceso de oxidación, un proceso de precipitación química, un proceso de secado, y con ese proceso obtenemos el óxido de hierro y lo cuantificamos como óxido de hierro. ¿Sí? Tenemos la certeza, de acuerdo al procedimiento que hicimos, de que lo que tenemos allí es óxido férrico, Fe2 o 3. Eso es lo que tenemos. Tenemos la certeza. ¿Por qué? Porque seguimos el procedimiento tal cual y garantizamos que el hierro estuviera en la forma de estado de oxidación 3 y estuviera en forma de óxido. Entonces sabemos que ese sólido que pesamos al final es Fe2 o 3. Teniendo esto presente, que al final obtuvimos una cantidad de óxido de hierro que resultó ser la resta entre el crisol que teníamos en un comienzo pesado, vacío, y que pesó una cantidad, y lo que pesó al final, el crisol, el mismo crisol, más el óxido de hierro, entonces la resta de ellos dos nos dio la cantidad de óxido de hierro. En eso consiste el análisis gravimétrico. En que, y la fortaleza del análisis gravimétrico está allí, en que no necesitamos necesariamente saber qué composición exacta tiene nuestra muestra para poderla analizar, sino que independiente de la estructura química que tenga ella en un comienzo, la vamos a transformar en lo que queremos al final obtener y al final obtenemos una sustancia pura de una estructura conocida y a partir de esa estructura conocida podemos o calcular cuánto había de, de hierro en la muestra original. Esto para el hierro, pero aplica para los diferentes ejemplos de gravimetría que manejen. ¿Vale? Entonces procedamos a mirar los cálculos. Para los cálculos, entonces voy a mirar un momento la guía, que es lo que nos piden, y empecemos con el primer punto. Dice, indique la concentración de hierro como F2 o 3 por gramo de muestra. El porcentaje de F2 o 3 en la muestra, lo que nos están pidiendo básicamente es, recuerden cómo se calcula porcentaje, ¿no? Son los gramos de algo o de una parte de algo sobre los gramos del todo por 100. Eso es un porcentaje. Entonces, el algo de nosotros o la parte de nosotros, en este caso es el óxido de hierro, y el todo es la muestra. Entonces, ¿cuántos gramos obtuvimos en el peso de F2 o 3 en el experimental? Pues obtuvimos un cierto valor, lo que ustedes les dio, la resta del crisol con el residuo menos el crisol vacío, esa cantidad en gramos, dividido entre el peso de la muestra, que fue lo que ustedes pesaron en un comienzo. Eso que pesaron en un comienzo, eso fue nuestra muestra. Y lo multiplicamos por 100 y eso nos da el porcentaje de Fe2 o 3, de F2 o 3. Eso es. Entonces la primera pregunta que nos dicen, indique la concentración de hierro como porcentaje de F2 o 3 por gramo de muestra, es simplemente que hacemos eso, este cálculo, y lo decimos. No tiene ningún complique. Realmente esta asesoría de cálculo es muy sencilla, muy, muy simple. Tengan en cuenta que estamos hablando del experimental, es decir, esto está basado en lo que obtuvimos en el experimento. ¿Sí? Estamos pesando cuánto obtuvimos. Obtuvimos tantos gramos, lo pesamos en la báscula. Inicialmente, ¿cuánto teníamos? Teníamos tanto. Listo, ya, es experimental. Para efectos de los cálculos, que ya vienen más adelante, van a requerir y va a ser necesario que digamos cuántos gramos, cuál es el porcentaje de Fe en la muestra.
¿Sí? Ahí no nos lo están pidiendo explícito, pero en la segunda parte nos lo van a pedir. Entonces, experimentalmente tenemos que decir cuánto porcentaje de óxido de hierro había en la muestra. ¿Y cómo se hace? Muy sencillo, igual. Simplemente que aquí ya no tenemos el peso de hierro, sino el peso de F2O3, que es lo que podemos garantizar que fue lo que obtuvimos. Entonces, con esta estequiometría sacamos ese valor. Y lo que decimos es, pues, si yo obtuve cierta cantidad en gramos de F2O3, eso fue lo que yo obtuve experimentalmente, lo que pesé, entonces, pues yo sé que esto tiene una cantidad en moles. Yo lo paso a moles, estoy usando el peso molecular en gramos de F2O3 por un mol de F2O3. Este es el peso molecular. Entonces yo utilizo el peso molecular y ya sé que tengo unos moles de F2O3, fue lo que yo obtuve, unos moles. Pero sé de antemano que la relación que hay entre hierro y el F2O3, que fue lo que yo obtuve, es una relación en que yo necesito 2 hierros por cada uno de estos. O sea, en cada molécula que yo obtuve de F2O3, en cada una hay 2 hierros, 2 moléculas de hierro. Entonces aquí simplemente utilizo esta relación, que también van a ver más adelante, que es como lo que llaman factor gravimétrico, y entonces uno aquí dice, listo, entonces tengo un mol de F2O3, pues genera o me produce o está formado de 2 moles de hierro, ¿cierto? Utilizo esta relación, pues ¿cuántos hay? Tiene que estar equilibrada, tiene que estar balanceada. Entonces ya sé que 2 moles de hierro. Entonces ya teniendo los moles de hierro, como quiero en porcentaje de hierro, o sea, quiero los gramos de hierro, pues uso el peso molecular de hierro, y digo, un mol de hierro tiene un peso molecular en gramos de hierro de tanto, y ya lo paso a gramos, ya lo tengo en gramos. Y como vimos que porcentaje es el gramos de algo, en este caso el hierro sobre gramos de todo, entonces yo simplemente digo por 1 sobre el todo, divido sobre el todo, o sea, los gramos de la muestra que yo partí, los iniciales, por 100. Y aquí ya tengo el porcentaje de hierro en la muestra, porcentaje de hierro en la muestra. Entonces, yo ya tengo calculado el punto 1. Pues el punto 1, la respuesta es hasta aquí, y esta parte la voy a necesitar ahora para hacer una respuesta de la parte 2. Entonces, quiero aprovechar que estoy hablando de la parte experimental para hacerlo todo en esta explicación, y ya pasemos a la otra pregunta, donde vamos a ver la parte teórica contra la que vamos a calcular cuánto obtuvimos, cuánto debíamos obtener. ¿Verdad? Dice, determinar el porcentaje de error en la determinación de hierro en la muestra. Y dice que lo calculemos el porcentaje de error, bien sea como hierro, pero también como hierro 2 o 3. Entonces, esto aquí fue lo experimental, lo que obtuve. Ahora vamos a ver lo teórico, que es lo que debía haber obtenido. Como les decía al comienzo, el teórico no siempre lo tenemos. Lo tenemos en este caso y porque estamos hablando de un experimento que fue planeado pues, para que fuera pues, desarrollado, que pudiéramos hacer este porcentaje de error y todo, muy de laboratorio, ¿no? Muy diseñado. Pero en la vida real muchas veces no vamos a tener el teórico, como les decía. Pero como lo tenemos y nos lo piden, vamos a calcularlo. Entonces, ¿qué pasa con el teórico? Nosotros en lo teórico, digamos, no en lo experimental, sino en lo teórico, tenemos solamente una información. ¿Cuántos gramos de la muestra tenemos? Esa es la única información que tenemos. Inicialmente, digamos, que pesamos una cierta cantidad en gramos de el reactivo que hayamos utilizado. Nosotros pesamos, bien, unos grupos pesaron sal de Mohr, entonces dijeron pesamos Fe, NH42, SO42, hexahidratado. Esos. O los otros pesaron sulfato férrico amoniacal dodecahidratado, Fe, NH4, SO42, 12H2O. ¿Sí? Entonces, dependiendo de ese que hayamos utilizado, a lo que hayamos, nosotros tenemos ya la certeza de que, eh, de que de que tenemos tantos gramos, la cantidad que pesamos exacta. Esa cantidad que nos dijo la balanza que habíamos pesado, la vamos a calcular cuánto peso en gramos de hierro, del átomo hierro, tiene, o cuántos gramos de óxido de hierro tiene, en teoría. Entonces, ¿cómo hacemos con mera estequiometría? Decimos, tenemos estos gramos, ¿cierto? Y tenemos, entonces lo multiplicamos por el peso molecular en gramos de eso mismo que estamos hablando allí. Entonces, ¿cuál es el peso molecular? Aquí tienen que tener cuidado de que usen el peso molecular real de lo que ustedes de verdad usaron. ¿Sí? Y eso equivale a un mol de FeNH4XSO42YH2. Eso es un mol. Y entonces, para mol de hierro, decimos que uno de estos, si queremos, digamos que queremos el óxido de hierro, entonces decimos, como esto apenas tiene un hierro por cada molécula, pues necesitaríamos 2 moles o 2 moléculas pues, de estas de FeNH4X SO42YH2O por cada 1 mol de Fe2O3. Eso es lo que necesitamos. 2 mol de este para formar uno de estos, ¿cierto? Porque cogemos 2 hierros de aquí para formar una molécula de este que tiene 2 hierros. ¿Ya? Simplemente, ¿esto de dónde lo sacamos? Pues solamente como no sé, digámosle por estequiometría o por lógica, ¿no? Pues para hacer una molécula que tiene 2 hierros necesitamos 2 moléculas de las que tienen un solo hierro. ¿Listo? Entonces ya, pero como nos están pidiendo en porcentaje, entonces aquí multiplicamos seguimos aquí y ya sacamos con el peso molecular. Entonces decimos un mol de F2O3 tiene un peso molecular en gramos de F2O3 y ya lo tenemos en gramos
de óxido de hierro, ¿cierto? Aquí tenemos los gramos de óxido de hierro, sencillamente. Y entonces, estos son los gramos de óxido de hierro teórico que debemos tener. ¿Cuánto obtuvimos? Digamos que esto nos da, voy a inventarme un número aquí, digamos que esto me da, cuando yo hago el cálculo, me da 0.1948 gramos de óxido de hierro. ¿Por qué? ¿Por qué me da gramos de óxido de hierro? Pues porque vea, estos gramos de aquí los cancelé con estos gramos de acá. Estos moles de aquí los cancelé con estos moles de acá. Estos moles de aquí los cancelé con estos moles de acá. Entonces, ¿qué nos quedan? Solo estos, los gramos de óxido de hierro. Y me dio esto. Entonces me dice, este fue el valor que dio, teórico. O sea, esto es lo que me debió haber dado a mí el experimental. O sea, cuando yo pesé el crisol con residuo menos el crisol vacío, esa diferencia, esa que está aquí, me debió haber dado este valor. Entonces decimos, si este valor, aquí faltan dos, si este valor es lo que me debe haber obtenido, o sea, el teórico, y obtuve fue este, ¿cuál fue el porcentaje de error? Pues muy sencillo, ustedes ya saben esa parte de porcentaje de error y dicen, porcentaje de error es igual al teórico menos experimental sobre teórico por 100. Y ya, simplemente usan este peso que tienen aquí, que es el teórico, menos el experimental, que fue el que ustedes ya obtuvieron cuando hicieron el peso, y lo dividen entre el teórico otra vez por 100, y dice, me dio tanto porcentaje de error. Ya, esa es toda la información para responder a esta pregunta, determinar el porcentaje de error en términos de hierro. Ahora bien, ¿cuánto vamos a calcular la cantidad eh, de, qué? De porcentaje de hierro? Ya no como óxido de hierro, sino como hierro. Pues muy similar, es casi lo mismo, casi lo mismo. Simplemente que aquí vamos a partir de lo mismo, de estos mismos gramos que partimos del compuesto que iniciamos, también lo vamos a pasar a los moles, igualito, pero aquí ya queremos hierro, entonces ya decimos un mol de esto contiene un mol de hierro, aquí ya vamos a decir un mol de hierro, y entonces, no, hagámoslo, entonces casi lo mismo, simplemente partimos de lo mismo, FeNH4X SO4 2 YH2O por lo mismo, peso molecular en gramos de FeNH4XSO4 YH2O por cada mol de FeNH4XSO42 YH2O. Y aquí vamos a decir que ya como queremos es hierro solo, entonces decimos que un mol de hierro FeNH4X SO42 YH2O equivale a un mol de hierro. Y aquí sencillamente seguimos, un mol de hierro pesa tanto peso molecular del gramo de hierro. Entonces ya lo tengo en gramos de hierro. Entonces aquí ya puedo decir, eso me dio tantos gramos de hierro. En teoría mi muestra debería tener tantos gramos de hierro. En la realidad obtuvo los gramos de hierro que van hasta aquí, hasta aquí. ¿Sí? O sea, los gramos que obtuve experimental, pasándolo a los moles de hierro, a dióxido de hierro, pasándolo a los moles de hierro y teniendo el peso molecular en gramos de hierro, hasta aquí. ¿Eso es igual a cuánto? Entonces aquí decimos, esto es igual a un valor, 2 gramos de hierro. ¿Ok? Entonces son los gramos de hierro experimental. Estos son los 2 gramos de hierro teóricos. Son los teóricos. ¿Sí? Los teóricos vienen de la cantidad que pesamos. Los experimentales vienen de la cantidad de óxido de hierro que obtuvimos en el peso final experimental. Y volvemos a hacer lo mismo, porcentaje de error. Bueno, el teórico es este, el experimental entonces es el que nos dio acá. Y entonces el porcentaje de error es tanto. Como dicen, spoiler, da igual. Pero bueno, con esto habríamos calculado el porcentaje de error en la determinación de hierro en la muestra. Y aquí vamos a ver una cosa final. Las otras preguntas, si no, digamos como no son cálculos, no van incluidas en este video, pero sin embargo utilicen la bibliografía que les compartí, que tienen ustedes pues, en el sitio común, pues que les compartí en un correo anterior, investiguen y allí van a encontrar respuestas. Lean bastante acerca principalmente de gravimetría. Hay un libro que es el libro hay dos libros muy buenos allí, hay uno que es de Ayres, el autor se llama Ayres, y el otro se llama Underwood, y ambos tienen unos capítulos de psicometría bien interesantes, bien buenos. Allí hablan un poco sobre todo de la experimentación, ¿no? Entonces les va a servir mucho para dudas que les puedan surgir aquí en las preguntas y también para entender el por qué hicimos ese experimento de la manera en que lo hicimos. Hay unas secciones exclusivas dedicadas a hierro, entonces más aún les va a llamar la atención y van a poder aprovechar eso. Pero en general lo que dicen gravimetría es aplicable a toda la gravimetría, por lo tanto pueden sacar de ahí conclusiones interesantes. Lo que les quería decir es que ya habiendo visto los cálculos, entonces van a tener ustedes, de acuerdo al resultado que obtengan, una bonificación ABPL. Recuerden que esta bonificación es como por incentivar un poco el mejor preparar el laboratorio, el mejor prepararse para que hagan un experimento bien hecho. Y en la medida en que ustedes hacen un experimento muy bien hecho, pues obviamente van a acercarse más al valor teórico. En este caso, por ejemplo, el porcentaje de error, si ustedes trabajaron muy cuidadosamente, tuvieron todo a tiempo, se tomaron el tiempo suficiente para hacer los pesajes bien hechos, tanto los pesajes del inicio, la transferencia del sólido, como el pesaje al final, el pesaje del crisol al comienzo y al final, tenerlos a una temperatura igual para que el peso del sólido sea real y no porque por el calor y pesarlo caliente dio
dio un peso falso mayor o menor. Entonces, todos esos cuidados que tienen en el experimento se van a ver reflejados en su bonificación de BPL, de buen trabajo en el laboratorio. Entonces, si su porcentaje de error está entre el 1%, en el 1% más o menos, es decir, le dio un 99% de recuperación o el 101% de recuperación de lo que esperaban que diera, entre el 99 y el 101, pues entonces hay un 10% de bonificación en BPL. Pero si no lo fue así, si resulta que estuvieron entre el 3% de recuperación, o sea, en el 3% de error, o sea, que le dio 3% más o 3% menos, entonces hay el 5%, ¿sí? Digamos que el trabajo fue un poco, tuvo menos exactitud en la recuperación y por lo tanto con un porcentaje menor. Pero si ya le dio más del 10%, o sea, le dio, no sé, 85% de recuperación o 115% de recuperación, pues eso quiere decir que de verdad el trabajo fue bastante deficiente y por lo tanto va a tener un 5% de afectación, pero ya en negativo a la nota de BPL, ¿vale? Bueno, muchas gracias a todos por ver el video antes de la práctica. Gracias por hacer el diagrama de flujo a conciencia. Gracias por estudiar para el quiz. Y eso se hace, estudiar para el quiz, leer con mucho cuidado la guía, leerla varias veces si es necesario. Y sobre todo también leer la parte de la introducción, de la teoría que trae ella como introducción al experimento. También gracias por el trabajo en BPL que hacen y que hacen con mucho cuidado. Gracias porque han trabajado con seguridad, que no hemos tenido accidentes, que no hemos tenido inconvenientes mayores. Gracias por eso. Y tratemos de ayudarme a que esta imagen que tenemos en la que mostramos que la cantidad de personas, de estudiantes que leen la guía siga incrementándose. Los que leen la guía y ven el video, más o menos en un promedio están entre 4 de cada 24 estudiantes. Los que solo leen la guía y se presentan así, pues vamos en un 6 de cada 24 estudiantes. Y que no leen la guía ni ven el video y que creen que el profesor es bobo, pues son mayor cantidad. Entonces tratemos de disminuir esa cantidad. Y gracias a los que lo hacen, a los que se esfuerzan por hacerlo bien hecho. Muchas gracias. Finalmente, siempre la propaganda para el trabajo en equipo. Recuerden trabajar en armonía. Y esta frase la saqué, yo creo que de ChatGPT de alguno de ellos, y me parece muy oportuna, en la que nos dicen que ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros juntos, ¿sí? Por eso estamos tratando en el laboratorio siempre de trabajar en grupos, en pareja, porque trabajamos de a dos, pero también en el grupo de toda la mesa, porque trabajamos los 4 grupos juntos, pero también en el grupo del laboratorio, que somos los 12 grupos, los integrantes que somos, todos trabajando en armonía para conseguir un buen resultado. Lo han hecho muy bien y les agradezco eso. Adiós.